Nuestra conexión une todas las piezas y el objetivo es noble, tomamos todas las cuentas. Somos el ajedrez en comandos y secuencias, los códigos corriendo, somos la resistencia. Sí somos DLR, sí somos DLR. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Yo soy Andy, esto es DLR Podcast. ¿Qué tal, Zeneli? Hola Andy, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Aquí estamos, muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, bien, pues ya hemos compartido en algún momento espacios. Claro que sí. Sí, creo yo que ya nos hemos encontrado hasta de casualidad en algunos programas también. Así es, con mucho gusto. Bueno, para que la gente conozca un poquito sobre tu trabajo, quién es Zeneli, no sé si puedas hablar un poquito sobre tu trayectoria, qué haces, qué te dedicas como tal. Bueno, pues yo soy psicóloga general, egresada de la Universidad del Golfo de México. Tengo una maestría en psicología clínica por el IESO, que es el Instituto de Estudios Superiores de Oaxaca. También he estudiado diversos diplomados en la UNAM, en otras colectivas, en otros espacios. Me he formado pues, por más de 15 años en atención a las violencias. El trabajo que he venido realizando desde chavilla ha sido justamente con temas, primero me dieron la oportunidad en un centro de adicciones, en una unidad mixta de prevención de adicciones, donde trabajé con personas que tenían trastornos de la personalidad, ¿no? Fue una etapa bastante fuerte porque de ahí pues supe que lo que me gustaba era la psicología clínica, claro, ¿no? Entonces estuve trabajando 2 años, 7 meses, agradezco mucho a ese espacio que me brindó pues muchas herramientas, ¿no? Porque al tener el contacto con un equipo multidisciplinario, que hay un psiquiatra, un nutriólogo, una médica, ¿no? Un orientador, una persona que facilita en los grupos, más la dirección que estaba en ese momento, fue muy bueno para mí aprender, ¿no? Y sobre todo por las historias de vida que vivían esos usuarios y usuarias, ¿no? Historias que a veces a algunas personas yo les cuento, ¿no? Y me dicen, oye, es que ves mucho Netflix. No, la verdad es que existen historias muy reales, que parecieran irreales, pero que existen, ¿no? Y ya de ahí, pues, se me dio la oportunidad de estar en Bellas Artes, Oaxaca, como catedrática. Fui orientadora de algunos alumnos y alumnas de música, de artes visuales, y bueno, ahí me dio la oportunidad de trabajar con la población que tenía, pues, ciertos trastornos depresivos, ansiosos, a identificar quiénes eran los alumnos y alumnas que estaban con temas de suicidio. Se trabajó prevención de suicidio, y de ahí gracias a esos trabajos, uno de mis maestros de la maestría me invita a que colabore yo en el Instituto de la Mujer Oaxaqueña, ¿no? Entonces a mis 25, 26 años comienzo esta aventura de lo que es pues la perspectiva de género, que son los derechos de las mujeres, que sí tú lo ves así como una embarradita en la escuela, ¿no? Pero no te hablan de la realidad. Uh-huh. Y pues de ahí empezó todo, en el Instituto Municipal de la Mujer. En ese tiempo las mujeres que a mí me enseñaron, que brindaron semillas para formarme, pues ahorita están en otros espacios, ¿no? Y regadas en México. Entonces fueron mujeres clave para el conocimiento, para la deconstrucción y para el empoderamiento. De ahí pues empezaron muchas aventuras en cuestión a la labor, porque de ese trabajo de ahí me pidieron que en el IESO fuera apoyando con temas, ¿no? En alumnas en situación de violencia, con riesgo de violencia sexual, algunas que vivieron algunos temas. También fui catedrática de ahí, fui sinodal. Entonces, todo esto fue como una escalerita, llevando una a otra, ¿no? Y a un tiempo, una amiga muy querida, que en el tiempo, hace años, era la coordinadora, Aureli, la que te presenté para el proyecto, ella me invitó a colaborar pues con adolescentes, ¿no? Y estuve 2 años trabajando estatalmente en tema de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia con el centro PAIMEF. Y ahí pues fueron los casos más intensos, ¿no? Porque
eran las hijas víctimas directas e indirectas de las mujeres de Oaxaca en situación de violencia. Entonces, a veces amanecía un día en Tlaxiaco, otro día en Tepoztlán, otro día... Eran situaciones fuertes porque íbamos, dependiendo del grupo de atención, ya fuera el de feminicidio, el de familiar, que eran los más fuertes, pues teníamos que tomar a los adolescentes, hombres y mujeres, para darles atención en relación a que habían matado a su mamá, ¿no? O que encontraron ellos el cuerpo de la mamá. O sea, fueron casos muy fuertes. La verdad, aprendí muchas cosas. Y ahí en el tiempo, pues me llamaban para capacitar en la Secretaría de las Mujeres, cuando estaba la maestra Ana Vázquez Colmenares. Fue una experiencia padrísima porque tienes que estar muy actualizada, ¿no? en varios temas. Y bueno, de ahí me retoma, tengo mi proceso de embarazo, y pues mi bebé en el vientre estuvo súper movido, estuvimos con varios municipios, doy a luz, pues yo pedí pues un tiempo, pero bueno, se me dio la oportunidad, me llama la subsecretaria en ese tiempo, la maestra Edna Liliana Sánchez Cortés, ella me llama para estar en el grupo focalizado de violencia, entonces digital, entonces para mí fue así como de, ¿no? Dije, pues qué padre, ¿no? Porque sí veía esto de la ley Olimpia y que los movimientos y que las marchas y todo esto. Entonces, para mí esto es una nueva encomienda, ¿no? En ese tiempo, y empezamos y ella me decía, es que actualízate, es que el código, es que esto, ¿no? Porque ella es pues, una doctora en Derecho, muy preparada también. Y ella, pues, me dijo, Zeneli, esta es la violencia que hoy incrementó, tenemos que focalizarnos. Gracias al trabajo que ella realizó en conjunto con la que era la secretaria en ese momento y la coordinadora del PAIMEF, pues se generó este grupo, ¿no? Este grupo focalizado en Oaxaca para todo el estado. Entonces fue algo así como boom, ¿no? Cuando yo llegué estaba una coordinadora, 2 abogadas y éramos 2 psicólogas. Y ahí empezó la aventura, porque se acabó ese sexenio y comenzamos con el nuevo sexenio a trabajar en este grupo focalizado. Pero en ese año que comenzó el nuevo gobierno, el actual gobierno, pues nos involucran también con la violencia política, porque era un alto índice a las mujeres que en el Estado que tenían un cargo público y que principalmente vivían violencia digital por razón de género, ¿no? Entonces todo esto ha sido un caminito, ¿no? Y bueno, actualmente... soy en la Secretaría de Seguridad Pública, estuve este primer semestre en la Dirección General como jefa de operación y control de prevención del delito y participación ciudadana. Entonces las violencias que se ven ahí pues son múltiples, ¿no? Claro, pero sobre todo los ejes que se trabajan son el eje familiar, el eje de escuelas, el eje de instituciones, el eje de municipios. Y hasta hace una semana y media, pues me dieron la encomienda de tener lo que es la unidad de género de toda la Secretaría de Seguridad Pública. Entonces, para mí es un reto porque es transversalizar esta perspectiva de las violencias en todas las corporaciones policíacas, ¿no? Y es un tema que tenemos que meter a profundidad porque la policía es la que trabaja el primer correspondiente al llamado de violencia y son los que van a recuperar a los menores y son los que están en la atención o muchos de ellos están dentro de la prevención del acoso callejero, ¿no? De las calles. O sea, es todo un tema bastante fuerte. Estamos apoyando lo que es la alerta de la violencia de género de los 40 municipios con más índices de violencia y esto es lo que en resumen te podría decir, ¿no? Lo que he trabajado, lo que he hecho y bueno, todo este tiempo no dejo de prepararme, no dejo de actualizarme porque es importante. Y bueno, tengo de base pues el tema de dar la atención psicológica y el acompañamiento también de manera privada, porque pues ahorita tengo mi consultorio, tengo mi público, son niñas, niños, adolescentes, jóvenes e incluso mujeres adultas en situación de violencia. Bueno, cuando nosotros nos conocimos fue justamente cuando estabas en esta parte de violencia digital, ¿no? Así es. Entonces, hay algo que, bueno, como tú conoces básicamente este entorno tanto de las instituciones públicas como es dentro de un entorno privado e incluso cómo es allá afuera desde la labor social. Entonces, para ti, ¿cuáles crees que sean los principales retos que comenzaron a enfrentar las instituciones públicas con la violencia digital? Creo que nos falta, sensibilización, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando son los violentadores o agresores anónimos
y sobre todo que se ocultan tras un perfil, tras un chip, tras un número, tras grupos, ¿no? Porque nunca van a poner su nombre, ni quiénes son, ni qué consumen, si es pornografía de niñas, si es pornografía de adolescentes, si es pornografía de mujeres, o si incluso son sus exparejas, o son sus primas, o son sus, incluso, ¿no? Casos donde te impactas, ¿no? Y el hermano está grabando a la hermana durmiendo, bañándose, o mucho. El mismo papá, ¿no? O la persona que tiene un nivel jerárquico. Y eso es muy impactante porque cuando no hay una prueba donde exista que hay violencia o que hay a quien señalar como agresor, pues es donde las víctimas, las personas que viven esta situación, se quedan como vulnerables, ¿no? Y es complicado porque recibir amenazas, incluso mandarles fotos diciéndoles, sé dónde estás, sé qué estás haciendo, ¿no? No te van a hacer caso, nadie te va a creer. Incluso estando en las instituciones, ¿no? Diciéndoles, aunque vayas a tal lado, a fiscalía, aunque vayas aquí, nadie te va a hacer caso. Creo que una de las mayores dudas que tienen como tal las personas es si realmente existe un protocolo a llevar cuando se trata de este tipo de casos. Fíjate que cuando yo llego al grupo de violencia digital, ellas tenían una línea de canalización, ¿no? Como tal, el Centro PAIMEF, que yo espero que siga en atención a esta violencia, ellas te hacen un primer contacto, una psicóloga, una abogada, y son las que te dan los criterios de inclusión para que tú puedas entrar al grupo focalizado. De ahí se da la directriz, si hay a quien señalar como agresor, violentador, pues se procede, ¿no? A la denuncia correspondiente a la Fiscalía de Género, al acompañamiento. En el caso de los perfiles que son presentes o que son agresores anónimos, pues se va a dar el acompañamiento a la policía cibernética, ¿no? Este es como el protocolo, se les tiene que brindar una atención psicológica de 11 a 15 sesiones gratuitas y igual manera el acompañamiento jurídico. Sin embargo, pues muchas de ellas es complicado porque mayormente o la incidencia es que sus parejas cercanas a ellas, aunque ya no estén con ellas, siguen compartiendo su contenido íntimo, ¿no? E incluso ellas puede que ya tengan una nueva relación y de pronto la expareja le dice, si tú no me mandas dinero, no me mandas un video grabándote, tocándote, etcétera, etcétera, o no me ayudas con esto, voy a decirle a tu familia que me mandabas videos, que grabamos videos. O sea, sí, son casos bien fuertes, porque por ejemplo en el consultorio me llega el caso de unas adolescentes, ¿no? Donde el agresor, el mismo agresor, pues jugaba con las dos hermanitas, ¿no? No se llevaban mucho tiempo. Sí. Entonces son cosas que, así como tenía intimidad con una y le exigía que se grabara, también lo hacía con la otra, ¿no? Y son temas donde en vez de que ellas se den cuenta de la violencia que están viviendo o que se visibilice esta parte, pues se volvieron como enemigas. Y de repente eso es fuerte porque dices, ¿cómo vas a poner por encima tu seguridad como persona y actuando, ¿no? En casi peleando por el agresor? Pero es la manipulación, ¿no? Que siempre existe por parte de los agresores. Bueno, en este caso siempre dentro del entorno social se ve mucho se visualiza mucho esta parte de que lo digital no es real, ¿no? Y por eso minimizan como tal este tipo de violencia. ¿Crees que también es como parte o esto influye a este entorno de las instituciones? O sea, que hay personas que como también lo estamos acostumbrados a visualizarlo como de que es que si es digital, pues no es lo mismo que la violencia física, ¿no? Entonces es algo como que casi inexistente. ¿Crees que eso también influye mucho? Fíjate que, bueno, influye porque o sea, no juzgo el trabajo, ¿no? Pero sin embargo, pues te van a decir, ¿cómo vas a acusar a alguien si no hay una prueba, no hay a quién señalar, ¿no? Y pues esa carpeta de investigación ni siquiera llega a ser carpeta de investigación, sí, ¿no? Entonces, el tema ahí, que realmente pues se tiene que trabajar con las usuarias, es visibilizar la realidad que viven
de alguna manera romper también el síndrome de Estocolmo, porque muchas de ellas se genera mucho. Traen un tema, fíjate que culturalmente o las películas de alguna manera mandan un mensaje inconsciente donde se dicen permite violencia, permite a tu agresor, o sea, hay muchas cosas, ¿no? Incluso hay canciones que te dan risa, pero es como, son cómicas, son chistosas y hasta a veces las cantamos, ¿no? No nos damos cuenta, pero eso va trabajando inconscientemente en tu cerebro. Y entonces es, pues como permitir, ¿no? Yo permito que, yo hago esto. Y digo, es un sí, estamos dentro de los derechos sexuales y reproductivos donde podemos decir, pues yo tengo la libertad de mandarle mi paga a quien yo quiera, a mi pareja, a mi novio, ¿no? Sin embargo, pues se supone que el vínculo que se rompe es ese vínculo de confianza y entonces es donde ya es para atrás, ¿no? Cuando me tocaba dar primer contacto a adolescentes mujeres, la incidencia era bien fuerte porque las chavillas se tenían que cambiar de escuela y ya traían temas de pensamientos suicidas. O sea, mucha gente dice, ay, ¿de verdad, Tsenelly? Sí. Y digo, no es tu hija, ¿no? Ni tú la estás llevando a la sesión, ¿no? Pero incluso me tocó el caso de 2 chicas que aunque se cambiaron de escuela, el PAC llegó a la misma secundaria, ¿no? Y entonces para ellas fue así como que... Sí, la violencia se traslada cuando se trata de escuelas. Así. Exactamente, entonces, fíjate, para que la violencia se dé, pues obviamente tiene que haber un agresor y una persona que esté sumisa, ¿no? Entonces, sabemos que la violencia tiene que ver con esto del control, del poder, con la manipulación, con el dominio, pero le hace creer a la víctima que es parte de lo que ella pidió, cuando pues la confianza es la que se rompe. ¿Qué impacto psicológico tú has observado en las víctimas que viven este tipo de violencia? De entrada hay una negación bien fuerte, porque no pueden creer que esa persona que ellas amaban o que ellas deseaban o que querían en su vida, etcétera, etcétera, les haya fallado, ¿no? Entonces, primero entra una etapa de enojo muy fuerte. Cuando una emoción que es el enojo no se trabaja, se vuelve en un tema de tristeza, de angustia, de miedo. Entonces, lo primero, así, a impacto psicológico va la depresión, ¿no? Y algunas comparten ciertos trastornos cíclicos con la ansiedad, porque ya no duermen, ya están en la noche pensando, revisando a cada rato el teléfono, si sí pasó, si ya les habló, porque hay incluso agresores que siendo 2, 3, 4 de la mañana les llaman, ¿no? Y las insultan, y no nada más le llaman de una línea donde ellos sean, ¿no? Sino de teléfonos. Tú nos has apoyado mucho a bloquear, ¿no? Sí, claro, sí. Agresores que han estado ahí, ¿no? Constante, ¿no? Con las chicas, ¿no? O que las molestan o cosas así, o sea, ese es el punto, ¿no? Llega la usuaria, la persona, y para ella es como, no lo puedo creer, ¿no? Y segunda, mi cuerpo es una parte, pues ya pública, ¿no? Y ahí entra el tema de trabajar con ellas, quiénes son, su autoestima, su autocuidado, su autoconocimiento, que reconozcan que es su territorio, ¿no? Y ahora con la moda que recortan tu cara y te ponen en otro cuerpo, o sea, la inteligencia artificial, o sea, la violencia, y es lo que yo le digo a mis compañeras, la violencia también va evolucionando, va actualizándose, pues, ¿no? O sea, sí, claro, siempre hay una manera de cómo hacer... que otra persona se vuelva vulnerable, ¿no? Y entonces ese es el impacto. O sea, generalmente hay trastornos de ansiedad, hay trastorno depresivo leve, moderado, grave, intentos de ideas suicidas, hasta muchas se han cambiado de ciudad y eso ha sido fuerte. Para que la gente tenga más o menos una noción, tú a lo largo de tu trayectoria que llevas ya atendiendo víctimas, ¿tienes un aproximado de cuántas mujeres has atendido? No me refiero nada más a cuestiones de violencia digital, sino a la violencia en general. Yo le calculo por año, porque aparte es la atención de seguimiento y aparte es la atención de primer contacto. Claro, sí. ¿No? Entonces, podría decirte que en el 2015 fueron unas 100, más o menos. Le vamos a poner 120, 150 por año, pero así, dando seguimientos, porque aparte es cuando vas a dar orientación. Sí. Yo creo que arriba de, no sé, no, es que es por mes, y al año tiene 12 meses, yo creo que unas 15,000 y tantas mujeres, 16,000, o sea, que han pasado por el servicio público, claro, ¿no? Ya por lo privado,
pues sí, de cada 10 usuarios, consultantes que yo tengo, 8 son mujeres en situación de violencia, me refiero incluyendo niñas, adolescentes y mujeres adultas y mayores. Y digo, tenemos muchos tipos de violencia, ¿no? Es violencia física, psicológica, económica, digital. De todo ese entorno de violencia como tal, como ¿cuál es la que más identificas en las mujeres que has atendido? Fíjate, Andy, que en todas las modalidades, los tipos y las modalidades de violencia, siempre salta lo psicológico. Todo empieza por ahí. Porque se comparte lo psicológico, porque primero te minimizan y después va el golpe, ¿no? Primero te hacen creer que no puedes y entonces si ellos se fijan en ti va lo sexual, o sea, va como una mutación, pero Ok. todo empieza con cómo le hablan a la víctima, cómo la tratan a la víctima. Obviamente un agresor nunca se va a presentar en primera línea como hola, Claro, soy un sí. agresor y un Sí, violentador. sí, cierto. Siempre viene este tema de la seducción, de ver, ¿no? Justamente cuando yo trabajaba con hombres para reeducarlos, tomé un curso y bueno, tienes que hacer tus prácticas. Y había uno que me decía, ay, no, psicóloga, sí es bien fácil identificar a una necesitada. Y yo decía, es muy fuerte esa palabra, ¿no? Sí, demasiado. Es muy fuerte porque también trae mucho estereotipo. Uno de ellos me decía, porque para empezar, pregúntale, siempre cheque, decía, mi táctica era esta. Y yo me quedé así, ¿no? Me dice, la primera es saber si tuvo o no papá. Imagínate, es bien fuerte pues, porque es como una condición. Número 2, pídele un abrazo, depende cómo ella te abrace. Si se te cuelga, ya sabes que no le dieron cariño. Número 3, la circunstancia que ella, o sea, unas estrategias Sí, un que le ganan instructivo, ajá, sí. y yo los escuchaba y me decía, y por eso te das cuenta que no tuvieron una estructura parental, o sea, te sacan, y yo decía, y el chavo era comunicólogo, ¿no? Y el otro era músico, entonces me decía, no, o sea, yo a las mujeres lo que yo necesito me lo proveen. Simplemente con que yo les dé una caricia, las abrace, las chulé. Y, o sea, eran digamos, mis experimentos, no experimentos físicos, ¿no? Sino psicológicos, porque pues te das cuenta de las estrategias que ocupan los agresores para enamorar a las mujeres, ¿no? Y entonces uno de ellos me decía, me acuerdo mucho eso, de acuerdo a la carencia que ellas tienen emocionalmente, pues tú las trabajas y ellas te dan todo. Y tú dices, no, o sea, es como que dices, qué fuerte, porque se parecía mucho a lo que me decían las personas que dependían de sustancias psicoactivas, ¿no? O sea, muchas historias de vida muy correlacionadas. Entonces, ahí te das cuenta que es necesario trabajar desde la prevención con las niñas. O sea, el hecho de que muchas a lo mejor son viudas, ¿no? O falleció en esta pandemia el papá. O sea, ese tipo de cosas se tiene que visibilizar, que no es la dependencia solamente de una figura, ¿no? Hay muchas que a lo mejor tenemos que ser madres autónomas y tenemos que salir a trabajar, ¿no? ¿Con quién dejamos a la niña o al niño? O si te falla la niñera, ¿no? Muchas cosas que pueden suceder. O en quién estás confiando. Porque de ahí viene la violencia sexual, Andy. Es una cosa muy fuerte que la mayoría de las chicas que yo he atendido en esta trayectoria de violencia digital, te puedo decir que más del 60% sufrió un tipo de acoso, hostigamiento o un abuso sexual. O sea que ya había algo previo, pues, ¿no? Okay. Y bueno, el tema del abuso sexual es algo que le marca la vida a muchas personas, hombres y mujeres. Ahorita que mencionas esta parte como de que la violencia psicológica es como este primer paso, ¿no? Que hay. ¿Ves reflejado eso mismo en hombres que sufren violencia en general? Que Sí. igual todo inicia desde ese mismo punto, o sea, inicia igual para hombres como mujeres. Sí, aunque sea una cuestión estereotipada y con esta parte del género, sí. Hay muchos chicos, niños y adolescentes, hombres, que regularmente no denuncian la violencia sexual que ellos viven, ¿no? Ya sea de la tía, del tío, del abuelo, del papá. O sea, y ese es un índice alto que no se ha visibilizado. ¿Por qué? Porque la cultura dice, si tú te quejas, pues no eres un machito, ¿no? O sea, hay mucha gente que le dice a sus hijos, pues si te tocó vivirlo, ni modo, yo también lo pasé.
Y los chavitos llegan llorando, imagínate, el peor caso que yo he tenido es uno de un chico que tenía un tío militar. Y el militar llegó a ponerle la pistola en la cabeza y dijo, bájate el pantalón. Y pues el niño nada más le había ido a dejar el desayuno a la abuela. Y dices, ¿cómo puede hacer eso un tío? Lo hacen. Y ese niño, bueno, afortunadamente se recuperó la mamá, por más el tipo huyó, se fugó, o sea, y es una realidad. O sea, es una realidad que los que tenemos hijos varones y mujeres, porque es parejo, o sea, a mí no me gustaría que en un futuro a mi hijo le hicieran eso, ¿no? Y es que, bueno, comparando un poquito la actividad que tú tienes y la que nosotros realizamos, pues sí vemos muchos casos de violencia, pero aún así las vemos muy diferentes, ¿no? Digo, la manera en como a mí me ha tocado trabajar los casos completamente en un entorno digital y que de cierta forma sí tengo esta interacción con las víctimas, pero no es tan directa como la que tú llevas, ¿no? Y aparte que tú atiendes distintos tipos de casos que no van necesariamente en el ámbito digital. ¿Hay algún caso en el cual tú digas, esto me impactó demasiado? O sea, que después de todo el tiempo que llevas trabajando con diferentes personas, diferentes tipos de violencia, ¿hay algo que digas, es que esto fue demasiado para mí? Sí, 2. El primero fue muerte violenta por parte de un hermano o una hermana. Me tocó ir a atender a su hijo adolescente a una región de la Mixteca. El chico y la mamá eran una sola familia uniparental. Eso fue un caso de feminicidio. Llegamos a la región, no puedo pues decir el municipio, pero fue muy fuerte porque al chico lo querían inculpar del feminicidio. El tema con él es que él traía un tema de desarrollo normativo un poquito atrasado, ¿no? Okay. Tenía 13 años, pero actuaba como... Había un ligero desarrollo. Como alguien más pequeño. Como alguien más pequeño, supongamos alguien de 10. Entonces, el chico, para apoyar a la mamá, eran campesinos, todo, él se iba a trabajar a una tiendita de su municipio a acomodar, como bastidor. Entonces, él ya tenía sus horarios y todo, ¿no? Y justamente, pues cuando llegamos, me tocó ser acompañada por un abogado del grupo focalizado de feminicidio. Y ya pues nos mandaron, llegamos ahí, ¿no? Con las autoridades correspondientes, bla, bla, bla. Cuando ya me pasan al adolescente, o sea, me decían, es que chico, me dijo el abogado, checa porque al parecer fue él, ese es presunto, ¿no? Y yo me acuerdo que pues nadie quería entrar porque también le tenían miedo, ¿no? Entonces yo dije, ¿cómo, no? Si están aquí, es su área, es su territorio. Y pues ya entramos. Y yo empecé a hacer su entrevista y todo, le hice algunas pruebas, etcétera, una batería de pruebas muy rápida. Y pues con la práctica tú vas interpretando, conforme van haciendo, vas interpretando, o sea, vas viendo ciertos rasgos, vas viendo cómo lees el cuerpo de la persona y todo, ¿no? Y cuando él me empieza a contar cómo encuentra a su mamá muerta, para mí fue así como que dije, sentí un hoyo, un vacío, o sea, dije... Entonces él me empieza a contar que él sale del trabajo, dice, doctora, porque me dicen, doctora, iba yo, me bajé, dice, entré, estaba lloviendo, dice, se me hizo raro, vi cómo estaban abiertas todas las puertas de la casa, dice, yo pensé que había pasado algo, vi que estaban las luces prendidas, dice, y entro y llego y veo que todo en la casa está botado al revés, los sillones, las sillas, los colchones, las camas, y pues yo empiezo a gritar, yo digo, mamá, ¿dónde estás, mamá? ¿No? Vamos a cenar. Dice, yo traía mi pan para que tomáramos café. No, es una cosa que yo decía, ¿no? Que no quería quebrarme, y el abogado de feminicidio nada más lo vi que respiró, ¿no? Muy inteligentemente, y decía, continúa, porque estábamos haciendo el primer contacto. Dice, cuando en eso pues veo que no, o sea, no me responde nadie. Entonces yo fui a la cocina porque a veces mi mamá pues está en la cocina y no escucha. Pues lo primero que veo, dice el adolescente, es que entro y hay un charco rojo en el piso. Y cuando veo estaba la cabeza de mi mamá, ¿no? Cuando yo veo, yo levanto el cuerpo de mi mamá y lo abracé y empecé a llorar y nadie. Y en eso yo grité que me ayudaran, pero ya era tarde. Entonces yo la abracé, yo le decía, mamá, no me dejes sola. O sea, es una escena que tú dices, no, en ese momento yo nada más vi que el abogado respiraba y yo, no, o sea, se me hizo un nudísimo en la garganta.
Esa fue la más impactante. Pues resulta que el hermano de la señora, en paz descanse, fue quien cometió todo esto. Ya después en la investigación se sabe que, bueno, el chico dice, él quería esta casa y este terreno. O sea, y es donde dices, no puede ser que por un pedazo de tierra, una casa, le quites la vida a una persona, pero de que sucede, sucede. Digo, a mí me ha tocado decir siempre que con el tiempo desarrollas como una coraza a este tipo de asuntos, ¿no? Donde al principio generas como un apego emocional a muchos de los casos, pero después vas aprendiendo como a tener... No es que te vuelvas frío, pero tienes un pequeño desapego así y de cierta manera aún así te llega a impactar algo, pero... ¿Tú crees que tú has desarrollado algo similar? Sí, o sea, con el paso del tiempo, digo, este es el que más me ha impactado, porque me han tocado casos de suicidio, de conversión, donde la persona casi dicen ellos, ¿no? Se le mete una espina, o sea, cosas bien fuertes, ¿no? Donde me han volteado el escritorio y ya nada más lo único que me queda es contener, ¿no? ¿Te han atacado así al momento? No a mí directamente, ¿no? O sea, me han tocado casos a lo mejor hasta de esquizofrenia donde me dicen, es que eso que me quiere destruir no te puede tocar a ti, ¿no? O sea, o que estoy en el consultorio, de repente haciendo una primera entrevista y alguien empieza a llorar o a temblar y me dicen, es que eso que está allá en la entrada no puede entrar aquí, no te puede ver, ¿no? Otra que me impactó mucho es que estábamos así en la sesión, una chica que justo pues traía temas de violencia sexual de 13 años, y me dice, fulanito era como su amigo imaginario, supongamos, ¿no? Y dice fulanito que no te escuche, que tú no me vas a ayudar, ¿no? O sea, y tú pues nada más, o sea, lo que te queda es como escucharles, ¿no? O sea, sí me han tocado casos así intensos en esa parte, ¿no? O mira, es que está ahí en la ventana, ¿no? Y está la ventana y tú no ves nadie, ¿no? Se te apaga la luz. Y se te apaga la luz. En una sí me pasó así, que se fue la luz en el edificio. Y dice, ya ve, pero no la pueden tocar, le tienen miedo. O sea, cosas así que tú dices, ¿no? Otro me dice, no, es que yo veo que te protege un lobo blanco. O sea, son cosas que tú dices, Dios mío, ¿no? O sea, las primeras veces ya después yo decía, ya, Señor, en tus manos, ¿no? O sea, es fuerte, ¿no? Porque también, pues, somos materia, somos energía, somos espíritu, somos muchas cosas. Ya hay gente que no sabe ni qué cosas vienen atrayendo o teniendo, ¿no? Y bueno, ese ha sido uno de los casos, ese feminicidio. Otro igual de otras dos chicas que fue intento de feminicidio a la mamá. El papá tomó una piedra y le estaban comenzando a deshacer el cráneo a la mamá. Las niñas se meten, las golpea. Gracias a que ellas se meten, ya no la pudo matar. La señora pues ya no pudo, por los golpes que ella recibió con la piedra en el piso, ya no pudo volver a hablar ni a mover una mano. O sea, sí es muy impactante, ¿no? Esa situación, pues cuando llega la señora, pues prácticamente era sí, no, después de una piedra golpeándote, sí. Bastante fuerte, las chicas llorando, ¿no? Esos han sido los más intensos en cuestión de violencia de género, ¿no? Los otros que te cuento, pues ya es con temas de adicciones y otros temas, ¿no? Y el del niño que fue abusado por este tío, ¿no? Al adolescente. Niño, hombre, ¿no? Creo que sobre todo los casos donde se relacionan niños, creo que siempre son difíciles, ¿no? Sí, siempre son difíciles porque pues es la población más vulnerable, ¿no? Entonces, desde ahí dices, a ver, algo está pasando aquí, ¿no? Otro que igual, uno de violencia sexual a una mujer de 87 años, que era violada por su propio hijo. Entonces, la que lo descubre es la persona que la cuida, y a raíz de eso, pues ya falleció la señora, pero pues eso se quedó así, impune, ¿no? Entonces, hay muchas cosas, ¿no? Dicen en la comunidad de donde él es que se volvió como demente, ¿no? Y que, o sea, sí, hace cosas o persigue personas, o sea, son cosas que tú dices... No, y el impacto que genera, ¿no? Sí. O sea, como un pequeño acto termina destrozando todo un entorno. Así es. A mí me ha tocado, de cierta manera, tocar como algunos casos contigo. Sí. Pero hemos visto, bueno, por ahí nos ha tocado compartir algunas cosas como, por ejemplo,
tuve yo también ya la vez que expuse a una persona que trabajaba en un área de perspectiva de género, ¿no? Y que al final te das cuenta cómo es que dejas a una persona en un entorno de poder y termina generando todo un caos ahí, ¿no? Que en ese caso, pues el tipo, pues, violentaba a las personas que estaban a su alrededor, pero hubo ahí un asunto con una menor, ¿no? Una adolescente. Pues, por ejemplo, ese tipo todavía me sigue persiguiendo por todos lados, ¿no? Y sigue buscando y sigue, Pero ¿alguna vez te has enfrentado en esta situación donde tu trabajo ha afectado como digamos que la figura o el trabajo de alguien más y has recibido como este tipo de ataques, así? Fíjate que sí hay casos en donde por razón de violencia de género o por razón de violencia digital, uno recibe amenazas, ¿no? Como servidora pública, pues, ¿cómo consiguen tu teléfono? No lo sé. Pero como las redes son públicas, claro, sí. Yo por eso trato de tener pura gente que yo conozco en las redes. Porque justo ese caso de este servidor público, recuerdo que, bueno, gracias a ti pudimos identificar quién era, ¿no? Por el perfil. Y uno de los casos como que llegó como a atormentarme fue que empezó a escribirme a mi página de psicología que él estaba tocando a una niña y me mandaba fotos de la niña y, o sea, eso es para muy perturbador, ¿no? Entonces, yo tengo 2 personas que manejan lo de la red del consultorio, ¿no? Que me apoyan, porque a veces, pues, no me puedo dar abasto. Entonces, cuando me dice, oye, Zico, una de ellas es una médica, entonces me dice, oye, Zico, fíjate que esto está pasando, ¿qué onda? ¿Es un loco? ¿Qué hacemos? Y fue cuando llega a ver, ya lo chequé, ¿no? Entonces empiezo a ver toda la conversación, ofrecemos servicio psicológico, ayuda psiquiátrica, orientación, canalización, asesoría jurídica, ¿no? Entonces se les da los servicios a las personas y este tipo empieza a decir que lo ayudemos, que ya no sabe qué hacer porque tiene malos pensamientos, todo. Entonces fue cuando digo, Andy, ¿no? O sea, ya ves que contigo hemos corrido en muchas situaciones y has apoyado pues tanto a usuarias como a pacientes mías, ¿no? En la práctica particular. Entonces, pues cuando yo te digo, oye, fíjate que me están molestando, ¿no? Incluso, pues me llegaron mensajes de WhatsApp, ¿no? Obviamente, pues sin fotos, sin nada de eso, ¿no? Curiosamente, me veo dulce y amorosa como burbuja, ¿no? Pero tengo un carácter como el de bellota. Entonces, 2, 3 veces logramos como chocar en la calle y una vez cuando me vio vi que hizo una cara así como de, ¿no? O sea, como si jamás, o sea, y yo nada más me quedé muy seria, muy, muy seria, o sea, al agresor tú lo alimentas con el miedo. Sí. Es como si hubiera un T-Rex y te hiciera así, si tú corres, pues te quedas quietecita, si te quedas firme, o sea, es como una paradoja, ¿no? Pero sí, esa ha sido una. Otra que sí me fueron a seguir hasta mi consultorio, un tipo, y otra que llegó un tipo y me dijo, si no me das dinero te voy a matar. Pues ni modo, ¿no? O sea, con el arma, ¿no? Entonces llévatelo todo, ¿no? Y empezó a ver qué me puedo llevar de aquí, ¿no? O sea, a veces son cosas que... Bueno, en ese tiempo yo estaba más joven, ¿no? Apenas estaba empezando el consultorio, eso de la amenaza, ¿no? Pero ya de ahí, afortunadamente, pues el edificio donde yo estoy se fue fortaleciendo con personas de seguridad privada y abogados, y entonces ahora ya digo, ¿no? Aquí tenemos seguridad, estamos así, ¿no? Bueno, y ahora que estoy en seguridad, pues uno también, ¿no? Tiene que estar atenta a muchas situaciones, ¿no? Que no nada más tienen que ver con eso. Pero sí me ha tocado amenazas como de... si saben que trabajas con Andy, no, me dijo, si trabajas para Andy, voy a hundirte, ¿no? Casi. Y yo dije... Sí, yo no trabajo para... No, o sea, realmente Andy nos ha apoyado y nos ha ayudado mucho, ¿no? Y en varios temas, con varias personas que hemos canalizado también contigo, de manera particular, e incluso algunas que han preguntado, pues, en el área pública, ¿no? Y pues bueno, yo creo que nos cayó como anillo al dedo. Yo recuerdo que hace esos años yo te buscaba, ¿no? Y yo decía, Dios mío, que me conteste, ¿no? Porque yo oía pues de todo el movimiento que venías haciendo, ¿no?
Y bueno, con los años, pues ya ves, ¿no? Ya crecieron nuestros hijos, ¿no? O sea, todo eso dices, wow, ¿no? O sea, y seguimos trabajando, pues, ¿no? Tal vez no trabajo para ti, pero es un gusto poder compartir con ustedes como colectivo, porque son personas muy responsables en muchos sentidos, ¿no? Y que no están indiferentes ante las situaciones de las personas. Creo que eso es importante. Pues la verdad es que para mí también es sorprendente lo que haces, porque al final, digo, yo puedo decir, yo no tengo ningún problema si yo me guardo, me oculto y de cierta forma evito que la gente sepa quién es Andy como tal. Pero en tu caso, pues eres una servidora pública, entonces tu entorno es completamente público, no es como que aparezca tu foto con el rostro cubierto en un lugar, atiendes y recibes a la gente en general, ¿no? Entonces Sí. estás mucho más expuesta a muchas cosas, ¿no? Y pues el detalle de atender todo tipo de casos de violencia abre todavía mucho más la puerta a cualquier tipo de amenaza, de agresión física o de cualquier otra cosa. Bueno, en relación a la atención a las víctimas, ¿cómo es la estrategia de intervención para comenzar a ayudar a una mujer que ha sido víctima de violencia? Bueno, desde la cuestión pública Ujú. o privada. Yo O creo que las igual dos. estaría bien tocar como ambos Ok. para saber si existe como esta diferencia, ¿no? Lo público es dar la atención del primer contacto, lo que yo te decía. Entra una asesora jurídica y una psicóloga. Esta psicóloga ya debe tener la experiencia en intervención en crisis y en primeros auxilios psicológicos, de ley. Ujú. Tener la perspectiva de género. ¿Por qué se habla de esto? De derechos humanos también. Porque no cualquier psicóloga puede darte, o sea, una psicóloga general que, pues sí te pueden preguntar, hola, ¿cómo te llamas? ¿No? La ficha de integración, ¿y en qué puedo ayudarle? No, pues esto. No, esto tiene que verse con esta perspectiva, con estas gafas violetas que tanto mencionan, que es ver la desigualdad que existe para las mujeres, la discriminación que existe para las mujeres, la violencia que existe para las mujeres, que no se nombra porque prácticamente hay gente que les dice, pues es que tú lo buscaste, es que tú querías que eso pasara, ¿no? Entonces, para muchas personas es muy impactante, porque imagínate que, bueno, te lo digo porque las víctimas van girando a veces y es que fui con fulana de tal o con fulano de tal y, ¿no? Y me juzgaron, ¿no? Sí. Público o privado. No damos nombres porque pues también, ¿no? No está padre, pero que a veces dicen, ¿con quién te atendió? No te preocupes, tranquila, ¿no? Pásale. O sea, tampoco vas a llegar a abrazar a las víctimas como yo te voy a sanar y te voy a salvar, Sí. porque eso también, el síndrome de la salvadora no está padre. Pero bueno, desde lo público es el primer contacto, se canaliza, como yo te decía, al área correspondiente y se da la atención. Son 12 sesiones gratuitas a 15, 3 más de seguimiento y bueno, se revalora si la persona solicita más atención, pero pues obviamente pues como es una atención pública, pues ya vas agendada, ¿no? Sobre tiempo y tiene que ser constante. Ya en el caso pues de la privada, pues obviamente llega, si son menores de edad, pues primero tiene que entrar la persona que funge como la figura, ¿no? La tutora, Sí. la mamá, el papá, porque hay muchos casos donde muchos chicos, chicas se quedan sin padres, fallecen o los abandonan, etcétera, y quienes se hacen cargo son las tías o las abuelas. Entonces, por eso te digo, ¿no? La figura. Y preguntas, ¿no? ¿Cuál es la situación? No, pues ya te no, fíjese que mi hija no quiere comer, está triste, empezó con rajada. Y todo sucedió porque se dio cuenta que su noviecito, pues, publicó su foto, ¿no? Y pues ya, empiezas a atender la primera entrevista inicial, ¿no? El encuadre, les dices que vas a trabajar, cuál es la situación, el motivo, y se da la intervención. Obviamente, pues, cada terapeuta tiene su manera de intervenir, de acuerdo a su formación. De acuerdo a lo que tú estudiaste, yo estudié una formación cognitivo-conductual, pero también estudié una formación sistémica y también una sistémica de empoderamiento feminista. Entonces yo retomo de lo que a la usuaria o a la persona le sirva, con eso trabajamos. O sea, no siempre tiene que ser como una línea, ¿no? O decirles, o sea, hay muchas cosas que se trabajan sobre la violencia, pero que igual radica mucho en los primeros años de vida. Entonces,
¿Qué tanto tú hagas a tu hijo, a tu hija permisivo o permisiva? Va a tener un enfoque cuando sea adolescente y adulto. Creas o no, sí. Pero si tú haces niños inseguros, niñas inseguras, adolescentes que no hablen, que no platiquen, que no digan, que no. O sea, y hay mujeres, te lo digo porque hay mujeres adultas que yo tengo como usuarias, como pacientes, que aguantaron 50 años a su agresor y que ahora dicen, gracias, por usted me divorcié, por usted soy libre, qué por difícil. usted... O sea, te lo juro, o sea, de verdad, y son mujeres que le echan ganas a su terapia, que se empoderan, que se dan cuenta muchas de ellas que ellas mantuvieron al tipo sus 50 años, que el tipo nunca hizo nada más que ponerle los cuernos e infectarle alguna enfermedad de transmisión sexual. O sea, son cosas bien fuertes, que cuando tú ves a las adultas mayores dices, no, a las señoras. Cuando me dicen, ¿qué crees, psicóloga? Ya firmé, ya recogí, ya pude recuperar mi casa, mi carro, mi negocio, mis cosas. Y las ves llorando porque dicen, jamás me pude sentar en esa silla, ¿no? Y jamás pude manejar mi camioneta. O sea, que tú dices, ¿no? O sea, las generaciones de ahora van cambiando, pues. Sí, hay ciertas cosas que te dicta la sociedad o la cultura, pero tenemos que enseñarle a nuestros hijos, a nuestras hijas, a ser independientes en todos los sentidos. ¿Qué factores crees que influyen en o sea, dentro del entorno de la víctima, qué factores influyen en el proceso de sanación? Pues fíjate que influye mucho que ellas aprendan a tener el tema de los límites. Eso es primordial. Y bueno, yo trabajo mucho con cómo ven ellas a su agresor, ¿no? A su agresor. Si van a seguir siendo víctimas, porque una persona puede ser víctima toda la vida, o qué herramientas tienen ellas para salir de ser víctima a ser una persona que tiene que continuar con la vida. Obviamente, pues cada quien ocupa su técnica, ¿no? En sanar, porque pues tienes que sanar. Muchas de ellas se vuelven inseguras, se vuelven ansiosas, se vuelven... algunas de ellas tienden a subir más de peso o a bajar más de peso, o sea, tienes que ir valorando cómo ven también ellas su cuerpo, ¿no? Y una cuestión que yo siempre les recuerdo es, tu cuerpo es tu territorio. Aunque tengan 1000 fotos tuyas o un Photoshop o un video, no sé, es tu cuerpo, nadie lo puede tocar. Podrán tocar a lo mejor el celular o ver 1000 veces tu video, pero no estás ahí, no eres eso, ¿no? O sea, es una parte fuerte porque es fuerte. Regularmente todas las chicas saben su caso de violencia porque un amigo, oye, güey, estás en el grupo de Morenas Calientes de Oaxaca, ¿no? O estás en el grupo tal. O les llega a los amigos y un amigo, ¿no? Les dice, oye, es que en la universidad está girando esto, ¿no? Y ellas ni sabían. Sí, justo por eso te decía que como qué factores influyen, porque pues al final... este tipo de violencia no solamente las golpea a ellas, golpea todo el entorno social, laboral, todo por completo, ¿no? Porque el acoso no solamente es el tipo anónimo que manda el mensaje, ¿no? Sino ya se vuelven los amigos, ya es porque ahí cerca ya están diciendo que pasó esto o este tipo de cosas. Entonces, el detalle de todo esto es que les pega por todos lados. Bueno, creo que ahorita hemos tocado mucho esta parte de proceso como con las víctimas, pero desde tu punto de vista como psicóloga, que a final de cuentas has visto muchas cosas y te ha tocado enfrentarte a mucho, ¿qué piensas tú desde este punto como psicológico de estos tipos que violentan desde el anonimato? Bueno, para mí una persona con este perfil de personalidad, pues puede fungir en un psicópata, ¿no? Obviamente, en una patología, que muchos de ellos son, bueno, el narcisista pues siempre se va a presentar como lo mejor que te pudo haber pasado en la vida y que si tú te equivocaste, pues es tu culpa y no la de él, ¿no? Y te va a hacer sentir que, por ejemplo, tú no puedes hacer tu vida
si él no está. Ese es un ejemplo, ¿no? Otro es el antisocial, que no tiene que ver nada con el nombre, porque muchos antisocial es aquel que se acurruca solita. No. El antisocial es quien te da la cara, te ríe, te sonríe, te dice que eres lo máximo y de repente por atrás, pum, te da la puñalada, ¿no? O sea, depende mucho de qué factor generen una víctima todo, ¿no? Y qué tan permisivo sea. Y en este acto de violencia digital, por ejemplo, ¿tú qué crees que sea lo que los motiva a continuar? Porque yo he visto a tipos que a pesar de que son expuestos, siguen dentro de estos grupos, siguen dentro de este entorno y de esa manera pues sigue siendo constante los actos de violencia. Entonces, ¿qué crees que a ellos los motive a eso? Fíjate que, bueno, compartiendo esto con un maestro colega, hablábamos mucho de los hombres que ejercen violencia, que son violentadores, así intensos, ¿no? Uh-huh. Y fíjate que muchos de ellos, por eso se radican en la infancia, mucho de lo que ellos vivieron. Muchos de ellos fueron abusados, muchos de ellos vieron a sus papás teniendo relaciones sexuales, que también es un tipo de abuso. Muchos de ellos fueron expuestos a que estaba el primo más grande y lo vieron masturbándose. O sea, fíjate que había un estudio justamente de pornografía, ¿no? ¿Qué buscamos en la pornografía? Porque ahora pues no se dice pornografía, se dice material sexualmente explícito, ¿no? Se supone que tu primera vez tiene que ver, te dicen tus amigos, pues chécate un video porno y así la vas a hacer, ¿no? Pero ningún papá, yo veo que se siente con uno de su hijo y su hija le diga, oye, así va a ser este tema de la sexualidad, ¿no? Si te gusta esto, tienes que cuidarte. O sea, la mayoría le pregunta al Google o le pregunta a la amiga más experimentada, así, ¿no? Entonces, fíjate que hay un tema de fondo ahí de misoginia, porque tú al exponer a alguien, ¿qué haces? Pues le estás lastimando emocionalmente, psicológicamente, socialmente, o sea, es una violencia bastante encubierta, ¿no? Es como, muchas usuarias me han dicho, yo prefiero que me golpeen a que me insulten, o a que me expongan en un video sexual, ¿no? Entonces dices, pues está igual. Y le digo, ¿por qué preguntan? ¿Por qué dicen? ¿Por qué cuentan esto? Pues porque los golpes se quitan en unos años. Pero lo que hay acá y acá, no. Y entonces es donde dices, es fuerte, ¿no? O sea, obviamente estos hombres son misóginos, son machistas. El machismo tiene que ver con la discriminación hacia cualquier mujer, niña o adolescente, ¿no? Y esta misoginia es el odio, las conductas, las palabras, las acciones que demeritan, que generan esta violencia hacia las mujeres, ¿no? Hace muchos años nos exponían un caso de una chica indígena que como los mismos de la comunidad, entre 10 hombres la violaban al mismo tiempo. Y ella gritaba, o sea, son cosas que tú dices, ¿quién tiene el corazón? O sea, Andy, real. Claro, ¿no? ¿Quién tiene el corazón para estar grabando a alguien mientras la violan? Claro. O estos tipos que mientras la hermana está dormida la toquetean, le abren las piernas o las drogan. O sea, este tipo de acciones son las que, si te das cuenta, o los que son tu pareja y no sabes ni con quién te duermes o con quién te bañas y de repente, pues es que no tengo dinero, pero si la grabo, pues aunque sea 100 pesos por el video, ¿no? Si te das cuenta, o sea, es este tema de, creo que hay una falta de higiene mental. Porque el sexo y las relaciones sexuales no deberían de ser algo malo o pervertido, ¿no? Pero igual hay otro estudio donde hablaban, por ejemplo, este tema de los Christian Grey, ¿no? Los que se sienten que golpean a las chicas y que las graban y eso, o sea, o analizábamos en un estudio de casos con otros terapeutas el tema de estos chicos que ahora les gusta amarrar a las chicas y quemarlas con fuego o quemarlas con cigarro o quemarlas con velas, ¿no? O sea, para ellos y ellas es una manera de placer, digo, está padre, ¿no? Pero hay prácticas que de repente las chicas no se dan cuenta y pues salen de control, ¿no? Había otra chica que decía, oye, pero ahorita está de moda que tú te amarres a ti misma y sientas placer y que te toquen y no sé cómo se llama, ahorita se me fue la onda. Digo, está padre, pero cuando hay un consentimiento, ¿no? Sí. Pero cuando no, pues ya se vuelve esto un tema de, pues de higiene también mental.
Fíjate que a mí me tocó una persona que yo en su momento lo expuse, él estuvo, de hecho sigue en la lista de agresores y terminó en algún momento contactándome diciéndome que quería disculparse con las víctimas, que quería como reparar ese daño, ¿no? De alguna manera. ¿Y le creíste? Bueno, por ahí va un poquito a lo que quiero comentar. ¿Tú crees que realmente pueda existir esta parte en donde el agresor lleve un proceso de cambio y que realmente sea un cambio real? Yo pienso que sí. Conozco agresores que hicieron cosas terribles, que parecieran cuentos de ultratumba. Muchos de ellos violaron a sus propias madres, llegaron a hacer cosas tremendas y ahora tienen una vida funcional, una familia, una esposa, dejaron de ser, o sea, tiene que ver con la reeducación, bastante. Entonces, ¿sí crees que puede existir este proceso de cambio? Sí, creo que puede existir porque lo he visto, ¿no? Pues a veces haciendo círculos con colegas, trabajando, apoyando desde maneras externas, ¿no? Estos hombres que, o sea, tú dices, ¿cómo le pudiste hacer eso a tu mamá? ¿No? O sea, en una forma moral te pega, ¿no? O en una forma psíquica, porque pues psíquicamente sabes que la mamá es el objeto de amor, la protección, cuidado, los sentimientos, ¿no? Y cómo un hijo podría ser capaz, ¿no? Es como cuando yo me entero de este caso de la anciana que ya falleció y que dices, ¿cuánto ha de haber callado? ¿Cuánto dolor ha de haber callado esta anciana? ¿O cuánto dolor ha de haber callado esta mujer? Sí. Con todo lo que vivían, ¿no? No, sí, sin poder decirle a nadie, aparte de todo, ¿no? No, y aparte, pues la chica que la cuidaba fue la que denunció. Pero dijeron que tenía que ir la víctima para que pudiera proceder. No, o sea, eso es súper importante porque ¿sí? la gente piensa que es así como de fácil de ver, denuncia, y, sí, pero lo que no entienden es que si la víctima no va y denuncia, como tal, no hay un delito. O sea, no hay algo que se esté cometiendo como tal. Tiene que ser la víctima quien tiene que ir a presentar esta denuncia. Porque a mí también me cuestionan mucho esta parte de si tú estás viendo las cosas, ¿por qué no vas y tú denuncias? Es que no, yo puedo ir y hacer todo lo que quiera, pero eso que voy a ir a denunciar no va a quedar ni en una carpeta. Al final tiene que ser la víctima quien tiene que ir y presentar su denuncia. Así es. Y yo creo que sí deben alentarse las personas a ir y denunciar, porque si no muchas cosas se quedan al aire, ¿no? Y puede incluso que haya diversas víctimas de un mismo agresor, ¿eh? O sea, suele suceder. A veces en cosas de la vida que te enteras que es el mismo agresor sexual en una familia de 5 o 6 niñas. ¿Qué crees que se puede hacer como para aumentar esta concientización de lo que está pasando, de estos tipos de violencia que están? Porque no es que la violencia digital vaya en incremento como tal, sino más bien cada vez está mucho más visible, ¿no? Porque ya se ejercía desde hace ya un tiempo, solamente que no tenía nombre, no tenía nombre, como tal, pues no había un castigo, y creo que hoy en día lo único que sucede es que se visibiliza más, ¿no? ¿De qué manera podemos concientizar a las personas para generar un proceso de cambio, ¿no? Yo creo que debe de haber una psicoeducación. O sea, lo que yo te decía, yo no le puedo decir a un adolescente, no compartas su foto íntima, porque el adolescente me va a decir, ¿tú quién eres? Sí. Yo puedo hacer lo que yo quiera, es mi cuerpo, mi decisión. O sea, cuando nos conviene es nuestro cuerpo, nuestra decisión, y está bien, y está en su libertad. Simplemente sí brindarles herramientas de autocuidado digital. Creo que hay que visibilizarlo, sí, y explicar qué es la violencia digital, qué implica la violencia digital, qué daños colaterales genera la violencia digital. De hecho, a ustedes yo los conocí por un post que compartió una colega psicóloga que hablaban de justo, ¿no?, de un tema de un agresor. O sea, fue creo que de sus primeras publicaciones. Y yo me acuerdo que me llamó mucho la atención y sí puse, sí, la violencia digital, o sea, reposteé, ¿no? La violencia digital tiene, o sea, no nada más es que, bueno, ya expusieron tu cuerpo, ¿no? Ya es que en la comunidad ya todo el mundo sabe que eres presa fácil, de hashtag, ¿no? O sea, o ya todo el mundo sabe o que incluso a las chicas les llegan mensajes diciéndole cuánto cobras, ¿no?
y que de repente ya se acaba eso, pero vuelve a ser como otro tobogán y otra vez vuelven a entrar a Sí, ese es tipo un de ciclo cosas. constante. Exactamente. Entonces, tú dices, ¿cómo le hacen, no? Hay muchos casos que viene el pack desde Estados Unidos para México y tú dices, ¿cómo llegó allá y llegó acá, no? Pero es real. ¿Qué recursos o herramientas tendría una mujer que recién se está enfrentando a un asunto de violencia? Lo primero es generar una red de apoyo, tener con quien hablarlo y mencionar qué pasa, ¿no? Si tú no tienes red de apoyo como víctima o como persona vulnerable, no. ¿De dónde te agarras? Claro. Ahora, eso es importante, el trabajar de una manera psicológica, prepararte, estar fuerte para cuando de verdad te toque hacer la denuncia, porque desgraciadamente son procesos muy desgastantes y los índices en nuestro estado están altos, ¿no? La fiscalía a veces no se da abasto para todo lo que llega, pues, ¿no? Que muchas veces empieza con alguna denuncia muy leve y termina en alguna causa más fuerte. ¿Cómo ves tú el futuro para este tipo de violencia digital? ¿Crees que realmente avancemos en esta reducción de casos que van apareciendo? Yo creo que debemos de sumar fuerzas, tanto la parte pública como la parte privada, como los colectivos, para generar conciencia en las niñas, en las adolescentes. ¿Qué impacto crees que ha generado esta parte de las colectivas? Porque creo que cada vez han ido ganando más presencia, ¿no? Entonces, ¿tú cómo ves ese impacto que han logrado? Fíjate que gracias a que ellas han trabajado en exponer a sus agresores, muchas vidas se han salvado, aunque no lo creas. O sea, no podemos mencionar colectivas, ¿no? Por tema, ¿no? Pero muchas de ellas, o sea, hacen acompañamientos, ¿no? Yo conozco mujeres que ellas ven de dónde sacan recursos, pero se van hasta la comunidad, no les dan ni un peso a veces, pero ellas acompañan, ellas denuncian, ellas van, ellas están. Podría decir nombres, ¿no? Conozco a 2 que son feministas, activistas. Si quieres ¿no? mencionarlas, Una de ellas adelante. es Vilma Cat, ¿no? Ella ha hecho un trabajo brutal en tema de víctimas, de personas desaparecidas. O sea, que su compromiso es hasta encontrarte, ¿no? O sea, que tú dices, son temas, o sea, tú cuando hablas con ella, digo, tiene años que ahorita no he podido cruzar con ella, pero tiene años, o sea, cuando yo la escuchaba y me decía, sí, Nelly, es que hay que hacer conciencia en esto, hay que revisar esto, hay que hacer esto, y mira, o sea, la gente ya está cansada del discurso, ya está cansada de la foto, ya está cansada de esto, ¿no? Tienen que hacerse algo más. Porque para que pare esto de las desapariciones, de la violencia sexual, o sea, se tiene que activar algo más, ¿no? Y me decía, no hay que ser insensibles. Me decía, por favor, decía ella, ¿no? Un día tú vas a llegar a un puesto alto, X, ¿no? Pero no se te olvide que las víctimas son primero. Y tú dices, o sea, depende del entorno con las mujeres de lucha o de fuerza con quienes tú te relaciones, es como tú vas a impactar en tu trabajo. O sea, más allá de lo que tenga que ver con muchas cosas, o sea, las colectivas, las feministas, las activistas. Tengo otra amiga que es una activista de feminicidio. Ella es mamá de una mujer que perdió la vida, Ana Robles. Ella es una mujer que trae a sus víctimas, o sea, ella es abogada, asesora, o sea, ella está ahí latente con ellas y vamos a ser fuertes y vamos a avanzar. Y a veces cuando yo la veo y la abrazo digo, ay, no. Otra amiga que igual, hermana de una víctima de feminicidio, ella está en la fiscalía, pero ella llega a las víctimas, ella las recibe con amor, ella las pasa, ella las atiende, es como la primera estación, ¿no? Ella ni siquiera es oaxaqueña, pero ella está aquí trabajando para las oaxaqueñas, ¿no? Tengo otra amiga que es pedagoga, ya la conoces también. Sí. Las detecciones que hacía mediante el juego, o sea, todo eso que a lo mejor nadie lo ve y dices, ay, no, son 8 horas de trabajo. No. O sea, hay una parte, todas hacemos algo, todas las que estamos involucradas, no por lo que nos den o ganemos, sino porque una se vuelve activista, feminista con su propia historia, ¿no? Y muchas vivimos violencia, tal vez de otros tipos, pero desde pequeñas sabíamos que algo no estaba bien, ¿no? Y con el tiempo, en vez de decir, pues voy a volverme una violadora o
una golpeadora o una de esto, o no sé, pues te cambia la vida, ¿no? Entonces dices, ¿qué puedo hacer yo? Puedo evitar a través de la prevención, a través de la atención, a través de la sanción. Acuérdate que a una víctima que no le sancionan su caso, pues no vuelve a creer en ninguna institución, ni ninguna justicia, ni ninguna colectiva. Y pasa muchísimo. Y son muchas cosas. Pero sí nos queda la responsabilidad de sanar lo que nos pasó. Eso sí nos queda a nosotras. Ahora, sé que esto es un poquito polémico, pero realmente se han abierto muchos más espacios para mujeres, porque siempre se dice esta parte, ¿no? Se quejan de lo limitado que están en derechos, en muchas cosas, cuando a las mujeres se les ha otorgado mucho y se les ha dado como esa prioridad en muchos casos, a diferencia de actos como de violencia que pasan muchos hombres. Pero ¿realmente hay muchos más espacios de ayuda para mujeres? Fíjate que sí, o sea, las instituciones públicas tienen que evolucionar, ¿no? Afortunadamente, en la política pública han entrado mujeres clave que les interesa de alguna manera llevar a los municipios, no puedo decir tampoco nombres, pero que están en esos rubros, ¿no? De niñez, de adolescencia, de juventud, o sea, bajo un eje, ¿no? Y que creas o no, sí impacta, o sea, se ve un trabajo diferente, pues, se ve que ya están sensibilizadas, pero tiene que ver mucho con el equipo de trabajo que las rodea. ¿Por qué? Porque hay activistas, porque hay defensoras, porque hay... Y eso se tiene que hacer realidad, para eso está el servicio público, para que todo ese recurso de lo que sea, o esa atención, o esa planificación, baje a la atención. Entonces hay mujeres que son claves en esta parte pública, pero también hay mujeres que son claves en el activismo y que son mujeres que la gente las conoce porque ellas están ahí, ¿no? Porque ellas levantan, porque ellas ven, o sea, hay gente que a lo mejor ni conozcamos, porque a muchas les gusta vivir en el anonimato, pero son gente que están ahí presentes, que ni siquiera se llaman por su nombre, pues. Pero que tú sabes que si haces el llamado a, no sé, cierto nombre, ella va a acompañar a una niña, a un adolescente, ella va a estar ahí, ¿no? Presente, sin ganar nada, por convicción, ¿no? Y hay otros espacios donde pues se refugian las mujeres, que deben de ser espacios seguros para ellas, para sus hijos, para sus hijas. Hay muchos temas, ¿no? Que a veces sobrepasa más de lo que conocemos, de lo que sabemos, pero que es importante también visibilizarlos, o sea, visibilizarlos. Y sí, las mujeres que están al mando, que están al frente de muchas situaciones, son parte clave para que sucedan las cosas. ¿Qué mensaje le mandarías a todas estas mujeres que están llevando este proceso? Que pues se han enfrentado a diferentes tipos de violencia, que están tratando como de sanar esta parte. Híjole, sanar es lo más importante, ¿no? Primero es reconocer que está pasándome algo, porque muchas veces en nombre del amor se han cometido muchos delitos, ¿no? Y muchos atropellos a los derechos. Entonces, es reconocer, es saber que hay otras oportunidades de vida, ¿no? Mucho de lo que es clave para este famoso empoderamiento que le llaman, o para la decisión de tomas o de acciones de vida, es poner en un lugar la balanza, decir, a ver, bueno, ¿con qué recursos cuento? ¿Qué puedo fortalecer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo tener? Muchos dicen, bueno, es que a lo mejor tú hablas desde el privilegio porque tú no has vivido violencia. Bueno, tú no sabes lo que uno vive a veces, ¿no? Bueno. Como yo te decía, o sea, una se vuelve feminista con su propia historia, con lo que uno vive. Pero parte de eso es saber que tenemos una red de apoyo en algún lugar, en algún espacio, ¿no? Muchas víctimas dicen, es que es en él, ¿y por qué no tenemos espacios dignos donde nos puedan brindar atención psicológica gratuita? A veces, o cómo voy a la psicóloga, ¿no? O cómo hago esto. Entonces yo digo, no, aprovechen. Hay espacios donde hay psicólogas, aprovechenlas. Hay espacios donde están, ¿no? Se puede, donde les tienen que dar orientación. ¿Por qué? Porque ya hay un recurso predestinado para eso. Y necesitamos activarlo, ¿no? Entonces, el apoyo psicológico es clave para este proceso de sanación. Si tú no tienes o sea, hay muchas maneras de sanar,
porque como yo te digo, somos cuerpos, somos espíritus, somos energía, somos muchas cosas. Pero algo que he visto que es clave es las mujeres que te rodean, ¿no? A mí me han acompañado mujeres muy importantes en mi vida que son las que te sostienen, las que te levantan, las que te alientan, ¿no? Y parte clave, Andy, yo te lo digo, es las personas con las que tú te rodeas. Porque si te rodeas con alguien que nada más está compitiendo para ver quién hace el mejor trabajo, quién hace esto, quién hace lo otro, o que te ponen el pie, o que hablan mal de ti, híjole, más en el servicio público, ¿no? Hay de todo. Pero si tú tu red de apoyo, o sea, la tienes bien firme, tú te pudiste dar cuenta ya que nos reunimos para el proyecto de niñez. Sí. O sea, ahí nosotras, aunque ya no nos vemos, aunque estamos regadas en México, pero nos reunimos para una finalidad, avanzamos, pues. Que también ahí van a estar viendo después más adelante qué proyectito tenemos por ahí para poder ayudar a las infancias, ¿no? Sí, y eso es visibilizar que nos quisieron hacer enemigas como mujeres, pero ahora todas somos aliadas, ¿no? O sea, es un tema de, no necesito que seas mi super amiga, pero con que no hables de mí, con que no estés haciendo esto, con que te dediques a hacer lo tuyo, con que fortalezcas a tu red, es una cosa bárbara. Pues bueno, Zanely, la verdad es que es increíble el trabajo que haces. La verdad es que yo admiro mucho de lo que haces. Tienes una trayectoria grande ahora sí que en diferentes instituciones en donde has estado presente, y creo que algo que yo he admirado mucho es que el lugar a donde llegas, lugar en donde terminas haciendo un trabajo impecable. Gracias. Gracias, amigo. Bueno, hay algo que yo normalmente suelo mencionar siempre en esta cuestión, sobre todo es ese mensaje a los agresores, y es que no importa cuánto tiempo me lleve, qué tenga que hacer, al final, tarde o temprano, termino identificando a esas personas anónimas, aquellos que intentan esconderse, que creen que nadie los va a encontrar. Y bueno, Zanely, gracias por estar en este espacio, por el poder contar un poco de tu historia, de lo que es trabajar para las víctimas, porque creo que es importante el que se pueda visibilizar este tipo de acciones, ¿no? Muchas veces no vemos, es muy fácil cuando nos quejamos de muchas instituciones. Luego porque yo me quejo todo el tiempo, pero en ocasiones pues siempre hay alguien que sí está haciendo su trabajo, y que al final pues no vemos pues toda la carga que tiene, cuántas personas atienden en un día, y que al final pues los recursos no dependen de esa persona, ¿no? Sino en sí es todo cuestión de política, y al final pues son personas que siguen ahí al frente, ¿no? Y día tras día ayudando a otras personas. Pues gracias por regalarnos un poco de tu tiempo, y bueno, ahí seguiremos muy pronto ahí mostrándoles algo de lo que vamos a ir haciendo juntos. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias, chicas. Gracias.